Un capacitor es un componente electrónico que guarda energía a través de campos eléctricos. Los capacitores se consideran componentes pasivos porque, a pesar de que almacenan energía, no la amplifican. En electrónica, usualmente los capacitores se utilizan para eliminar cambios bruscos o para reducir ruidos en las señales. También en circuitos de resonancia junto con inductores, en los flash de cámaras o en los cargadores de cualquier dispositivo electrónico. A diferencia de una batería, un capacitor se carga de forma rápida pero almacena menos energía. Un capacitor está formado por dos placas, una positiva y una negativa, y estas están separadas por un material dieléctrico. Si conectamos el capacitor a una batería, los electrones de la terminal negativa de la batería van a comenzar a llegar al capacitor, mientras que los electrones que estaban en la placa positiva del capacitor van a ser atraídos a la placa positiva de la batería. De esta forma, una placa del capacitor queda mayormente conformada por electrones, mientras que la otra queda conformada por partículas positivas. Cuando se alcanza este punto, las placas ya no pueden dar ni recibir electrones, y así es como se carga el capacitor. Por eso se dice que los capacitores bloquean la corriente en DC porque ya no permiten el paso de electrones. Ahora, estas cargas, por más que se atraigan, no pueden juntarse. Pueden verlo de esta forma. Ustedes son las cargas negativas en un lado del capacitor y su crush representa las cargas positivas en el otro lado. En este caso, por más que quieran estar juntos y por más que se atraigan, el material dieléctrico impide que se encuentren. Pero, si añadimos un camino diferente, como un LED o un resistor, entonces los electrones van a tener un paso diferente para llegar a las cargas positivas. Y así es como se descarga un capacitor. Por eso, si ustedes quieren estar con su crush, inténtenlo de otra manera, intenten llegarle por otro lado. Con este circuito les voy a mostrar cómo se carga un capacitor. Este está conectado a una fuente de 5 voltios de un Arduino Mega. Cuando presione el botón, entonces la corriente va a comenzar a fluir a través del circuito. Vamos a poder ver qué tan rápido se carga un capacitor cuando el LED se encienda por un momento. La razón por la que el LED se apaga, como mencioné antes, es porque cuando un capacitor está completamente cargado, no permite el paso de electrones. Entonces se dice que el capacitor actúa como un circuito abierto. Ahora voy a modificar un poco el circuito para mostrar la descarga. Cuando conecte el resistor a uno de los pines del capacitor, el circuito va a estar cerrado y vamos a ver otra vez cómo el LED se enciende por un momento. Así como el capacitor se cargó muy rápido la primera vez, de esta misma manera se descarga. Había mencionado que los capacitores se utilizan como filtros para reducir el ruido. Por ejemplo, los cargadores de celulares usualmente traen un par de capacitores conectados después del puente rectificador para que el voltaje que salga de este sea más limpio o consistente. Cuando el voltaje sale del puente rectificador, este sale como una onda senoidal completamente positiva. Cuando la primera de estas oscilaciones llega al capacitor, este se carga hasta alcanzar su voltaje máximo. Luego, cuando el voltaje de la señal comienza a disminuir, el voltaje a través del capacitor disminuye un poco, porque recordemos que el capacitor iguala el voltaje de la fuente que lo alimenta. Ahora, cuando llegamos al voltaje de 0, el voltaje comienza a subir otra vez, al igual que el voltaje del capacitor, por lo que cada vez que este ciclo se repite, el capacitor no se llega a descargar por completo. Esa pequeña diferencia entre carga y descarga del capacitor entre cada una de las oscilaciones se le conoce como ripple. El objetivo de estos capacitores, especialmente si son varios conectados en paralelo, es reducir este ripple hasta que la señal sea completamente plana. Usualmente los valores de estos capacitores van desde los 2200 microfaradios, 4700 microfaradios, hasta los 8200 microfaradios y todavía más, dependiendo de cuál sea el diseño que querramos para nuestro dispositivo. Aunque para calcular este valor se utiliza la siguiente fórmula, en donde I es la corriente que queremos obtener del sistema, F es la frecuencia, que para un fuente rectificador completo es 120 Hz, y C es el valor de nuestro capacitor. Otro tipo de filtrado lo encontramos en los amplificadores. A veces, cuando amplificamos una señal, esta viene acompañada de ruido o de señales a alta frecuencia que no queremos tener en nuestro sistema. Si una de estas señales es amplificada, entonces vamos a tener una distorsión no deseada en el voltaje de salida. Para evitar esto, se agrega un capacitor en la entrada conectado a tierra. Esto es porque los capacitores en AC se comportan como impedancias. Entonces, lo que la señal en realidad está viendo no es en sí un capacitor, pero más bien algo parecido a una resistencia. Esta impedancia está dada por la siguiente fórmula. Entonces, mientras más grande sea la frecuencia que estamos tratando de filtrar, más pequeña va a ser la impedancia del capacitor. Sabemos que la corriente siempre va a tomar el camino de menos resistencia. Si agregamos el capacitor, entonces en la entrada del amplificador la señal va a haber dos caminos. Uno con una impedancia grande alrededor de los megaohms en el amplificador,
y el otro que va a ser el del capacitor y va a ser una impedancia muy pequeña. Y como cualquier persona en la vida, entonces la corriente va a escoger el camino más fácil y va a escoger irse por el lado del capacitor. Así es como en muchos circuitos se logran mitigar estas señales. Este es uno de los 3 componentes pasivos en la electrónica. En mi Instagram, les voy a dejar la descripción aquí abajo, subí un video breve de cómo funcionan las resistencias. Más adelante voy a subir un video explicando cómo funcionan los inductores y poco a poco voy a seguir agregando más videos al canal. Acepto sugerencias.